Nuestro siguiente conferencista que va a hablar sobre daño post-resucitación, un punto de vista cerebral, es el doctor Alfredo Sierra Unzueta. Es médico de medicina crítica y terapia intensiva, con 44 años de experiencia. Actualmente es jefe de la unidad de terapia intensiva y coronaria de cuidados intermedios del Hospital Ángeles Lomas. Él ha sido uno de los pioneros de las unidades de cuidados intensivos en México. Fue el iniciador de los cursos de Fundamental Critical Care Support en México y en América Latina. Y está muy ligado a todo el comité de reanimación de la ILCOR y de la American Heart Association en las normas y lineamientos. Es el director del Centro Internacional de Entrenamiento ARWAL en Medicina de Reanimación en Emergencias Cardio-Cerebrovasculares de la American Heart Association. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y la Asociación Mexicana de Medicina Interna. Pertenece al Consejo Mexicano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y ha sido fundador de la Fundación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Doctor Sierra. En primer término, agradezco al comité organizador y en particular a mi amigo Felipe Vega, que trabajamos a veces con los enfermos con trauma grave en el Hospital Ángeles Lomas, y pues a esta magnífica organización y a todo el grupo que se ha encargado por tanto tiempo por comunicarse por correo electrónico con nosotros, casi PRN, cada 8 horas para que pudiéramos estar aquí con ustedes. El tema que me toca tratar por ahora considero que es un tema de mucha actualidad, muy importante, y pensé orientarlo dándoles a ustedes primero algunos conceptos de fisiología, otros de fisiopatología, sobre cómo funciona la parte del cerebro y su reanimación. Y veremos también algunos puntos de tratamiento que en el momento actual pues están teniendo valor, como es el uso de hipotermia. Para cambiar la diapositiva, how to change the slide here? Oh, this button right here. Okay. The green one. Thank you. Bien, voy a referirme unos minutos a la parte del oxígeno que ustedes consideran que es muy importante. Como recuerdan, si uno mide la diferencia que existe entre el oxígeno en la sangre arterial y en la sangre central, mide la diferencia arteriovenosa de oxígeno con sangre central, su valor está en rangos de 5. Pero quiero que ustedes empiecen a poner atención en las curvas de disociación de oxihemoglobina que se encuentran a la extrema izquierda y a la derecha. A la derecha podrán ver lo que sucede después de haber entregado oxígeno a los tejidos y cómo empieza tanto la presión como la saturación del lado venoso a caer en la parte donde la pendiente
es inclinada, rápida, no es aplanada como en la parte alta de la curva. Entonces esto sucede después de entregar oxígeno a todo el cuerpo y regresar al corazón derecho la sangre desoxigenada. ¿Cómo sucede esto? Pues sucede porque tenemos hemoglobina, porque tenemos volumen y porque tenemos oxígeno. Es increíble que un órgano como el corazón, que pesa 300 gramos, una proteína transportadora del oxígeno que pesa menos de 1 kilogramo y un volumen sanguíneo para una gente de unos 5 litros, con un hematocrito normal de 45%, se encarguen de manera tan eficaz de mantener el consumo, el aporte y las constantes de funcionamiento de todos los órganos que tienen diferencias uno con otro en sus consumos. Si nosotros en un momento dado paramos el bombeo de la sangre y dejamos que el oxígeno se empiece a consumir por el metabolismo celular, veremos que al cabo de algunos minutos el oxígeno se agota. Si en el primer tiempo había 1000 mililitros de oxígeno en la sangre arterial, al minuto quedan 750, a los 2 minutos la mitad de disponibilidad de oxígeno y a los 3 minutos solo 250. Prácticamente nada. Cuando apenas en 1 minuto se perdió 250, ya se puede ver que la saturación de la sangre en el lado venoso está ocurriendo a valores de 70, a una presión de 35 o 36 milímetros de mercurio. A los 2 minutos, como ustedes ven, ya solo quedan 500 mililitros de oxígeno y la presión ha alcanzado el valor de algo que nosotros medimos en terapia intensiva y le llamamos P50. O sea, la presión necesaria para saturar el 50% de la oxihemoglobina. Pero ya a los 3 minutos los valores son tan bajos porque se ha perdido presión y el oxígeno difunde por gradientes de presión hasta llegar a la mitocondria, donde se encuentra en valores muy bajos. O sea que sí, después de que el corazón se pare por cualquier causa, empieza a agotarse el oxígeno rápidamente y tenemos muy pocos minutos para que no se produzca un daño tan grave en el metabolismo orgánico que permita después vivir. Si pasan 4 minutos, sabemos que el cerebro pierde su capacidad de recuperarse. Y es por esto. Alguien por ahí, cuando se descubrió el oxígeno por Lavoisier, lo llevaron a la guillotina porque él dijo que la vida dependía del oxígeno. Y en aquellos tiempos la vida solo la daba Dios. Entonces fue a la guillotina. Pero sí, efectivamente, la vida depende del oxígeno. Y bueno, valores tan bajos de presión de oxígeno que estén en 25 o 27 en la sangre venosa central indican definitivamente que hay hipoxia tisular. El corazón es un órgano que siempre está consumiendo oxígeno, es el campeón. Le quita 10 mililitros o 10 volúmenes o la diferencia arteriovenosa entre la sangre coronaria y el seno coronario es 10 y no 5. Y el otro órgano campeón que tiene el segundo lugar es el cerebro, porque ese tiene una diferencia arteriovenosa de 7.
pero también consume mucho oxígeno y tiene más irrigación, más perfusión que lo que tiene el propio corazón, que trabaja como bomba nada más. El cerebro trabaja con mucho más cosas que solo bombear sangre. Así que, entonces hay muchas razones para que este órgano que consume tanto oxígeno y que requiere de tanta irrigación y de tanta perfusión, que es el cerebro, y que si no recibe oxígeno se muere, y solo por unos minutos, que a través de muchas causas o enfermedades es posible que ocurra daño cerebral, como ustedes pueden ver aquí. He puesto varias de las razones por las que el cerebro puede sufrir hipoxia e isquemia. Y luego queda el otro problema, que es que después de haber debido oxígeno al cerebro, cuando se reanima, se restaura la perfusión del cerebro, empiezan a ocurrir otros problemas derivados de la reperfusión del cerebro, que es probablemente a donde ocurran la mayor parte de los problemas o de daño, vinculado a algo con lo que se trató en las pláticas anteriores por el doctor Matos, ¿verdad? Y el doctor Feliciano. ¿Qué tanto es que no se perfunda o qué tanto es que en la reperfusión se desarrolla el daño? Y eso sí que pasa en el cerebro. Así que hay puntos críticos, hay aspectos que son muy importantes en relación a la isquemia-reperfusión del cerebro. Y seguro que ahí está la razón de la no reversibilidad de la función cerebral. En la depresión de energía, en la falla de las bombas energéticas, se ha medido aumento del calcio, edema, trasudado, muerte celular y necrosis. Así que minutos después de una isquemia severa, el área distal al área que está ocluida, a la que no le llega sangre, definitivamente se desarrolla muerte celular. Quizá la emergencia y las unidades de cuidado intensivo, su tratamiento para mí es muy importante, pero también estoy de acuerdo en que la parte del tiempo es lo que vale oro para la recuperación y particularmente del cerebro, porque el cerebro no puede esperar más que lo que puede aguantar un hígado, que han visto que lo trasplantan después de que está, pues incluso 1 hora, 2 horas sin perfusión, aguanta bien la hipoxia y no se muere. Pero el cerebro no, el cerebro tiene tantas características y tantas cosas tan difíciles de resolver. Lo que sí se ha medido es que se liberan una serie de quinasas, algunas quinasas que tienen efecto protector y otras efecto dañino, y por ahí está la investigación yendo de un lado a otro, a ver si conviene a algunas de ellas aumentarlas y a otras disminuirlas. Es esencial que nosotros cada vez conozcamos mejor lo que ocurre en el cerebro isquémico y lo que ocurre en el cerebro durante la reperfusión. Pero qué duda cabe que está también vinculado con el problema de este tipo de enzimas que se liberan en forma desordenada durante la isquemia y la reperfusión. Una de ellas, por ejemplo, es la proteína quinasa C, que se ha encontrado aumentada en los órganos que ustedes pueden ver en esta diapositiva, en el corazón, el hígado, el riñón, el cerebro. Hay 10 diferentes tipos de estas quinasas. Algunas de ellas, como la kappa, se ha vinculado con el daño cerebral de la reperfusión. Es rápidamente activada después de isquemia y se fomenta mucho su liberación durante la reperfusión. Aquí podrán ver cómo la afección celular y mitocondrial hace que se libere progresivamente la proteína quinasa kappa.
Ustedes podrán ver en la presentación, que estoy seguro que la van a dejar en internet, algo en lo que no voy a perder tiempo porque corresponde a diagramas de flujo, que les recomiendo que estén familiarizados con ellos. Esto es lo último que se ha publicado por la parte del Grupo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, del Comité Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, y créanme que es muy parecido a lo que ha publicado American Heart en las guías 2015. Lo que está pasando en el momento actual con hipotermia para proteger y mejorar la función cerebral está en una etapa de bastante complejidad, considero yo. En las guías del año 2010, pronto antes, los primeros 1 o 2 años, se publicó un trabajo muy interesante que demostraba que la hipotermia después de la reanimación ayudaba muchísimo al cerebro y se recuperaban mucho más pacientes. Pero esto se ha empezado a poner en duda cuando la medición de las publicaciones y de los trabajos se ha llevado a graduar de acuerdo a niveles de la calidad de la evidencia, en que no exista sesgo, en que no exista aspectos de indirectness o fenómenos indirectos en las publicaciones. Y cuando las publicaciones científicas se llevan a una metodología de evaluación muy crítica y muy verdadera, entonces la verdad empieza a aparecer sin duda. Y créanme que muchos de los trabajos que se han hecho sobre hipotermia no están pudiendo demostrar lo que se dijo en el 2011. Aquí están 3 de ellos, el de Jaca, el de Bernard y otro de Bernard del 2001. Pero pueden ver ustedes que en la primera parte del trabajo de Jaca, que tiene comparando hipotermia contra normotermia, todos comparan hipotermia contra normotermia, y todos estos 3 trabajos demuestran que la hipotermia inducida tuvo mejor sobrevida 52% contra 36% de no hipotermia. Nosotros, muy entusiasmados por esto, estamos manejando a los enfermos con ciertas características después de un episodio de hipoxia isquemia cerebral que no recuperan, que se quedan en estado comatoso. Estamos utilizando hipotermia y hemos visto buenos resultados. Pero ¿qué pasa en lo nuevo? Las nuevas publicaciones y 5 años investigando hipotermia, más de 1.500 trabajos publicados en el mundo en esos 5 años sobre hipotermia, miles y miles de situaciones de hipotermia inducida en seres humanos fueron publicados. Y el trabajo controlado, aleatorizado, con buen valor científico, que fue revisado de manera extensa, fue que es el tratar de mantener una meta terapéutica de la temperatura. No en sí es exactamente hipotermia lo que está ocurriendo en el momento actual. Se busca en algunos pacientes manejarlos con hipotermia. Pero lo más importante que ha quedado es que el evitar la hipertermia es el punto crítico para la recuperación de los cerebros. Así que pueden ver acá en las curvas de la comparación de hipotermia contra normotermia de esta investigación de un buen número de casos multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, que está muy bien documentado que no hubo diferencia entre unos y otros, 52 contra 50% en no hipotermia, 52% en hipotermia, no significativo. Lo que sí decía es muy importante es evitar que el cerebro tenga temperaturas por arriba de los 36,5 grados. O sea que tenemos que estar siempre muy abusados con el desarrollo de hipertermia. Pero todo esto está sufriendo propuestas y cambios muy interesantes en el momento actual.
Y yo creo que podrá aclararse en los próximos 5 años, llevando un análisis de la información médica con una metodología científica lo más sólida posible para poder decir esto sirve o esto no sirve. Muchas cosas son capaces de generarse cuando uno baja la temperatura. Si fuera bueno la hipotermia, viviríamos todos nosotros en hipotermia, pero vivimos en normotermia. Por lo tanto, ahí es donde todos los órganos realizan su función metabólica y para lo que están diseñados a cumplir, la desarrollan de manera óptima. Pero quizá en momentos del estado por reanimación, el uso de metas de una temperatura determinada después del momento de la reanimación pueda ser el futuro. Y puede ser que sea esta gráfica el futuro. Hipotermia inducida no por debajo de 33 grados, por unas horas después de la resucitación del enfermo, ya sea por isquemia o por un paro cardiocirculatorio, por un problema coronario. Todo está documentado en formas o diagramas a seguir, publicados por American Heart Association o por el Comité Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, donde está muy bien diseñado en qué momento usar la hipotermia. Ustedes podrán verlo aquí y lo tendrán en su computadora si lo checan. Así que yo la información que les traje es que, bueno, el cerebro es el órgano más importante, depende su vida más que ninguno de perfusión, de presión y de oxígeno. Y si nosotros no tenemos un cerebro bien oxigenado y bien perfundido, el cerebro va a desarrollar daño y si eso se prolonga, se muere. Muchas gracias. No se vaya para hacer unas preguntas. Muchas gracias, doctor Sierra. De tal forma que si uno de los problemas ha sido el tratar de separar la parte corporal de la parte cerebral en relación a normotermia e hipotermia. ¿Cuáles serían, digamos, las metas en relación al cerebro nada más de mantenerlo hasta qué temperatura menor y hasta qué temperatura mayor para no tener daño después de la reanimación? Digo, en el momento actual, hipotermia se ha tomado como 33 grados, se ha experimentado con valores por debajo de 33 grados, 27, 28 grados, pero eso tiene daño a otros órganos muy importante, a veces no reversible, de tal manera que el número clave está en 33, 32, 33, y desde luego para arriba la temperatura nunca debe pasar de los 37 grados centígrados. Más allá de esto sí aumenta la mortalidad y el daño. Y en un paciente con trauma múltiple, en donde tiene aparte daño cerebral, estuvo mucho tiempo en 0 de presión arterial y que podemos sospechar que pueda tener un daño cerebral por perfusión, aún con cifras de hiperoxigenación, ¿cómo podrían ser las medidas para mantener, para jugar con la parte de la hipotermia y no hacer triada letal por un lado y tratar de mantener, digamos, el cuidado cerebral por otro? Digo, es una pregunta bastante difícil de responder, pero realmente yo creo que durante trauma, si el corazón no se paró por la pérdida de volumen y el cerebro siguió perfundiéndose aún en un estado de shock muy profundo y en un organismo que sabemos que ha nacido con cualidades que realmente son maravillosas, porque el saber que estamos preparados hormonal,
neuralmente para que siempre la sangre le llegue al cerebro, que es el órgano que tiene prioridades. Toda esa vasoconstricción y redistribución de la perfusión tiene prioridad en nuestro organismo si está bien, si responde bien en llevarle sangre al cerebro, que es el órgano más importante. O sea que si el corazón no se para y si existió presión y si existió perfusión, es seguro que el cerebro fue el primero que recibió sangre y presión y oxígeno, ¿verdad? Pero si hay un paro cardiorrespiratorio durante el trauma por hemorragia masiva y esto se recupera y se reanima el paciente y sale a un estado comatoso, yo creo que debe de seguir a hipotermia. Es decir, si no hay recuperación de la conciencia después de la reanimación, es candidato a someterlo a hipotermia y protegerlo de esa manera. No sé cómo quedó Schumacher, el corredor de automóviles, que tuvo un trauma no durante una carrera en Fórmula 1, sino después esquiando en nieve, pero lo tuvieron en hipotermia a tiempos bastante prolongados y no sé cómo habrá quedado. Pero él nos puede contestar tu pregunta. Gracias, doctor. Muy amable.